Buenas tardes, mi nombre es Elizabeth Hernández y voy a realizar mi presentación en el Foro de Teoría Fundamental de la Investigación para el curso de Definición Teórico-Conceptual en el marco de la investigación. Bueno, quiero iniciar hablándoles sobre una de las teorías más influyentes en el campo de la educación, que es la teoría sociocultural de Vygotsky. Esta propuesta nos ayuda a entender cómo aprenden y se desarrollan cognitivamente los niños, destacando que el aprendizaje no ocurre de forma aislada, sino que está profundamente ligado a la interacción social y al contexto cultural. Vygotsky plantea que las habilidades mentales superiores, como el razonamiento, la memoria, se originan en las relaciones sociales. ¿Qué quiere decir esto? Que los niños aprenden a pensar y comprender el mundo a través del diálogo, la colaboración y el intercambio de ideas. Aparece un concepto muy clave dentro de esta teoría que es la zona de desarrollo próximo, que representa el punto exacto donde el estudiante puede avanzar si recibe el apoyo adecuado. Aquí es donde el rol del docente cambia. Ya no es solo quien transmite información, sino quien guía, acompaña y facilita el proceso de aprendizaje, ayudando al niño a superar sus propios límites. Este enfoque tiene un impacto directo en áreas como la fluidez lectora, que no solo implica leer rápido, sino comprender, interpretar y conectar ideas. Cuando los estudiantes leen en grupo, comentan, reflexionan juntos, no solo mejoran su lectura, sino que también desarrollan un aprendizaje más profundo y significativo. A continuación, les voy a explicar un poco sobre em, sobre la teoría social fomentando la fluidez lectora en los niños de primaria, de primer grado, que es donde yo estoy enfocando mi trabajo de grado. Bueno, voy a empezar hablándoles que la teoría de Vygotsky emerge de Rusia en el principio del siglo XX, en una época dominada por enfoques más mecanistas del aprendizaje. Su enfoque innovador aboga por la interacción social y cultural, y Vygotsky se oponía a la idea de que el aprendizaje fuera un proceso meramente aislado. En su lugar, argumenta que la cultura y la comunidad son fundamentales para el aprendizaje y desarrollo cognitivo. Algunas influencias filosóficas que presenta es que está influenciado por el marxismo y la psicología de Hetzal. Él enfatiza la mediación cultural y la interacción social. La mediación cultural es la herramienta a través del cual los niños adquieren habilidades y conocimientos y forman así el fundamento de su desarrollo cognitivo. Algunos postulados de la teoría son la interacción social. Al trabajar en grupos, los estudiantes pueden compartir estrategias lectorias y construir un entendimiento colectivo. También maneja la internalización. En el ámbito de la lectura, al compartir historias y discusiones, los niños internalizan patrones narrativos y estructuras lingüísticas. El término clave que les comentaba al principio sobre el desarrollo próximo es el espacio entre lo que un niño puede hacer solo y con ayuda y es útil para guiar la enseñanza. Los educadores, es decir, nosotros debemos identificar la zona de desarrollo próximo para que cada estudiante en relación a su fluidez lectora, ajustando el apoyo necesario. La mediación. La mediación fortalece la comprensión lectora. Los niños utilizan el lenguaje para organizar sus pensamientos durante el aprendizaje. ¿Cómo la teoría favorece la fluidez lectora en el grado primero? Está el fomento de la interacción. Entonces, la cooperación entre compañeros mejora la comprensión. Al fomentar discusiones sobre libros leídos en pares o grupos pequeños, se enriquece la experiencia lectora. Otras herramientas culturales que podemos nombrar es la integración de cuentos, dramatizaciones y juegos de roles que permiten a los niños familiarizarse con el lenguaje y las estructuras narrativas. Este tipo de actividades facilita la internalización de los patrones lingüísticos y ayuda a los niños a leer de manera más fluida. La personalización del aprendizaje. Observar el progreso de cada estudiante dentro de su zona de desarrollo próximo permite un enfoque más personalizado. Los docentes, podemos proporcionar lecturas adaptadas que reten a los estudiantes, manteniendo la interés y motivación, que es un aspecto muy importante en la actualidad. Algunas estrategias pedagógicas que podemos utilizar para mejorar la fluidez lectora son las actividades colaborativas, ejercicios en grupo que promuevan la lectura, como las lecturas en voz alta, donde cada niño tiene un rol, fomentando la participación activa y la práctica de la fluidez. También está la lectura guiada, donde el docente ofrece apoyo directo en la lectura, guiando a los estudiantes a través de textos adaptados. Podemos utilizar libros que estén ligeramente por encima de la capacidad lectora actual del niño para motivar su crecimiento dentro de la zona de desarrollo próximo.
También están los juegos de lenguaje. Incorporar juegos que involucren imaginación y uso del lenguaje. Crear juegos donde los niños formen historias de forma colaborativa, lo que mejora no solo la fluidez, sino también la creatividad. Un aspecto muy importante es el uso o la incorporación de tecnología, usar recursos digitales y la aplicación y aplicaciones educativas que fomenten la lectura interactiva, plataformas que permitan la lectura colaborativa y el intercambio de ideas a través de foros. Esto nos quiere decir que al aplicar todos estos principios, los educadores creamos un entorno donde los niños no solo aprenden a leer, sino que también desarrollan una apreciación por el lenguaje y la literatura, convirtiéndose en lectores competentes y entusiastas. Propongo dos ejemplos para realizar o aplicar esta teoría dentro del aula y mejorar la fluidez lectora. Uno de ellos es la lectura compartida en grupos pequeños. Es decir, en una clase de primer grado, el docente organiza a los estudiantes en pequeños grupos heterogéneos y la idea o el objetivo es facilitar la lectura de un cuento. ¿Cuáles serían las estrategias? La lectura en voz alta. El docente selecciona un cuento apropiado para el nivel de los estudiantes y lo lee en voz alta, modelando la entonación y la fluidez. ¿Cuál sería ahora el siguiente paso? La discusión del cuento. Después de la lectura, los estudiantes en grupos discuten las partes del cuento que más les interesó, lo que les permite compartir su perspectiva y enriquecer su comprensión mediante la interacción entre ellos. También otra estrategia sería la lectura en parejas. Luego que cada estudiante se empareja con un compañero, donde leen secciones del cuento nuevamente, se turnan para leer en voz alta. Y el estudiante que escucha hace preguntas sobre la lectura que hace su compañero. También encontramos el refuerzo de la fluidez, donde el docente circula entre los grupos, es decir, va de grupo en grupo, brindando apoyo a aquellos que lo necesiten y ayudando a los estudiantes a mejorar su fluidez mediante consejos como cómo articular bien las palabras, cómo se pronuncian bien. ¿Cuál va a ser el resultado? Pues al implementar esta actividad se favorece no solo la fluidez lectora, sino también la comprensión, ya que los estudiantes aprenden a comunicarse y a expresar sus ideas en un ambiente social, lo que refleja la lección de desarrollo próximo y la mediación cultural. Otro ejemplo que propongo es el proyecto de creación de cuentos grupales. Pues lo mismo, el contexto sería un salón de primer grado donde vamos a crear cuentos. La estrategia sería la creación colectiva, donde se organizan los estudiantes en grupos pequeños y se les pide que colaboren para inventar un cuento. Se les anima a discutir ideas, personajes, tramas, lo que también va a promover la interacción social y el flujo de ideas. Luego pasamos al uso de herramientas culturales. Durante las reuniones los estudiantes utilizarán dibujos, recortes de revistas, plastilinas para representar su historia. También se les animará a usar de pronto un pizarrón para escribir frases, palabras relacionadas sobre el cuento, ayudándolos con la visualización y la internalización del lenguaje. Pasaríamos a la lectura y presentación, ya que una vez el cuento esté creado, cada grupo debe practicar la lectura de su cuento en voz alta. Seguido, realizar una presentación ante la clase y esto le proporciona atención de sus compañeros y refuerza su confianza. En el refuerzo y retroalimentación, pues los estudiantes de otros grupos escuchan y retroalimentan sobre la presentación de sus compañeros, incluyendo comentarios sobre la claridad de la lectura, la expresión y el contenido de la historia. A través de este tipo de proyectos se fomenta la fluidez lectora en los niños, ya que al compartir su cuento y realizar sus lecturas en voz alta, practican la articulación y el uso del lenguaje en el contexto significativo. Además, pues las interacciones durante la creación del cuento refuerzan el aprendizaje social y cultural en el aula, pues apoyando la teoría de Lev-Vygotsky. Pasaríamos a las conclusiones. Bueno, entonces aquí tenía que comentarles que la teoría sociocultural de Lev Vygotsky nos ofrece una mirada profunda sobre cómo se construye el aprendizaje en contextos educativos. Una de sus ideas centrales es que el conocimiento no se desarrolla de manera aislada, sino gracias a la interacción social. También lo señala Chávez Salas, que esta interacción en el aula es clave para fomentar las habilidades cognitivas superiores. Otro concepto fundamental que se manejaba es la zona de desarrollo próximo, que nos invita a repensar cómo enseñamos. En lugar de enfocarnos únicamente en lo que el estudiante ya puede hacer por sí solo, pues Vygotsky propone que el verdadero aprendizaje ocurre cuando se le desafía con tareas que puede realizar con apoyo. Carrera y Mazzarella lo explican muy bien cuando mencionan que enseñar es colocar al estudiante justo en el límite de su potencial para que pueda expandirlo. También Vygotsky destaca el papel de las herramientas culturales, especialmente el lenguaje, como mediadores del lenguaje,
del aprendizaje, perdón, pues ya que el lenguaje no es solo un medio de comunicación, sino también una herramienta que estructura el pensamiento. Por eso nosotros debemos integrar el uso del lenguaje y otros símbolos culturales en nuestras prácticas pedagógicas. De esta manera, el aprendizaje o el conocimiento se integrará de forma más significativa, como lo indica López Niño. Finalmente, el contexto sociocultural del estudiante no puede ser ignorado, pues Vygotsky nos recuerda que cada estudiante llega al aula con experiencias previas y una historia personal que influye en cómo aprende. Por lo tanto, la enseñanza debe conectarse con esas vivencias para que el aprendizaje sea auténtico. Chávez Sala lo resume al decir que la educación debe ser significativa y estar vinculada a la realidad del estudiante. Muchas gracias.